Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés esperando a que el sueño llegue y esperando este nuevo episodio del podcast. Que en realidad parecía que iba a llegar mucho antes, pero bueno, no llegó. Hubo algunos inconvenientes en el medio, es por eso que el año pasado no pudimos continuar con el podcast. Yo digo pudimos como si fuéramos muchos haciendo este podcast, pero sinceramente soy yo y mi laptop, no mucho más. Es que en realidad quizás creo que somos muchos quizás dentro de mi cabeza, quizás muchos dentro de mi cuerpo, quizás muchos seres trabajando al estilo Intensamente. Hay una película de Disney cuyo nombre latino es Intensamente. Es por eso que quizás creo que somos muchos dentro de mi cabeza trabajando como ocurre en esa película, y es por eso que cada vez que hablo de mí hablo en plural. O quizás tengo como una manía de agrandar las cosas. Quizás en algún momento leí algo sobre marketing acerca de que quizás estaba bueno hablar de uno como una empresa y dar una imagen de grandeza que quizás no era tal, ¿no? Mentir de alguna manera, o por lo menos ocultar la realidad. O sea, mientras uno trabaja solo con su computadora, decir somos una gran empresa, somos muchas personas trabajando en determinado proyecto, quizás en algún momento tenía como una connotación positiva, quizás en su momento era como más apropiado dar esa imagen porque quizás el cliente llegaba a confiar más en uno. Hoy me parece que es todo lo contrario. Hoy con internet hay muchas personas que fomentan no solamente el hecho de decir la verdad, sino el hecho de trabajar solo.
O sea, fomentan el hecho de comunicar que uno trabaja solo, porque de esa manera es como algo mucho más personal, o sea, la relación con el cliente es como mucho más personal, y es por eso que muchos clientes buscan ese tipo de relación comercial. Pero bueno, no sé por qué me metí en esto, a nadie le importa, en realidad. Porque dije en algún momento no pudimos continuar con el podcast como si fuéramos muchas personas, ¿no? Que estamos trabajando aquí. Aunque en realidad uno puede pensar a su ordenador como su compañero de ruta. Eh, Ruta que no sabemos dónde nos lleva. Vuelvo a hablar en plural al final, pero bueno, al fin y al cabo estaba hablando de mi ordenador y yo, como si estuviera hablando de un burro, ¿no? Como si estuviera hablando de Platero y yo. Eh, Hablo de mi ordenador y yo, y me imagino en una ruta, ¿no? Como estábamos hablando recién. Eh, ¿Por qué? Porque mi laptop sería algo así como mi compañera de ruta, o mi compañero de ruta, si hablamos de ordenador. Porque al fin y al cabo, si hay algo que es totalmente, o sea, que no tiene género, es un ordenador, una computadora. Depende el país en el cual nos enfrentemos a esto que tengo adelante, va a ser femenino o masculino. Entonces, nunca mejor, o sea, es la mejor época como para hablar de un ordenador, o de una computadora, o de una laptop, o de una notebook. ¿Por qué? Porque estamos hablando de igualdad de género. Entonces, si hay algo que no tiene género, es esto que tengo aquí delante. Por lo tanto, este año, incluso años anteriores, ¿no? Porque ya venimos hablando de igualdad de género hace varios años, me parece que esta época es una época propicia como para hablar de ordenadores y como para que todos seamos un ordenador, al fin y al cabo, ¿no? Como para que todos seamos una computadora, como para que todos tengamos un género distinto, depende del lugar donde vivamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, un ordenador es masculino en España, pero en Argentina es femenino porque es computadora, y laptop en la mayor parte del mundo también es de género femenino, ¿no? No es el laptop, sino que es la laptop. Eh, Lejos de estar tartamudeando, estoy pronunciando artículo y luego sustantivo. Eh, pero bueno, no es la idea tampoco, ¿no? Que las cosas tengan un género distinto de acuerdo en el país donde estén. Eh, no es la idea. Las cosas cambian mucho dependiendo del país donde estamos. En algún momento hablé de cómo las personas, incluso las cosas, tienen nombres diferentes de acuerdo al país en el cual estén. Pero lo que más me llamaba la atención eran las personas que cambiaban de nombre dependiendo del país en el cual estén. Eh, y me imaginaba una persona que se iba de viaje a otro lugar e inmediatamente su nombre cambiaba, ¿no? Abría su documento de identidad y tenía otro nombre por el simple hecho de estar en otro país. Como ocurre con algunos cantantes, como ocurre con algunos títulos de películas, como ocurre incluso con determinados personajes, que se llaman diferente de acuerdo al país en el cual se encuentren. Papá Noel es el fiel reflejo de que esto ocurre. Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Hay muchos nombres que se le atribuyen a ese personaje que aparece en Navidad, o incluso en Navidades, porque hay países que incluso pluralizan la Navidad como si hubiera más de una Navidad, ¿no? Y son las Navidades, como si durase varios días. Pero bueno, eso es aparte. Estamos hablando de género y no de número. Sí, entiendo que hay países que como que estiran las cosas, ¿no? Como que en su deseo, en su más ferviente anhelo, quizás quisieran que la Navidad durara más de un día, como dura. Entonces, dicen Navidades. ¿Por qué? Porque eh, quisieran que durara más días, pero en realidad es Navidad, porque dura un solo día. Eh, qué sé yo, se me ocurren los cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños de uno,
quizás sí está bien el plural, quizás sí son cumpleaños, porque uno ese día cumple años, no cumple año, ¿no? No es como darle una pluralidad solamente porque a uno se le antoja, como puede ocurrir con las navidades. No son navidades, es una sola Navidad, pero sí son cumpleaños, o por lo menos sí es cumpleaños. Es diferente, ¿no? Porque no hay un plural en cuanto a la cantidad de festejos, sino que hay una pluralidad en cuanto a la cantidad de años. Es por eso que es cumpleaños, no cumples año, ¿no? Como se podría asemejar a la Navidad. Bueno, dejémonos de estupideces, vamos a concentrarnos en lo que venimos a hacer. Quiero saludarlos nuevamente, desearles un muy feliz año nuevo, ¿no? Todavía para esta fecha creo que se desea un feliz año nuevo a las personas que uno no ha visto todavía, y yo a ustedes no los he visto ni escuchado nunca. Pero bueno, no nos hemos encontrado a través de este canal, creo que desde el año anterior. Es por eso que opto por saludarlos así de esa manera. Hace mucho que no hago esto, hace mucho que no me pongo a grabar, pero bueno, esperemos ahora poder mantener el hábito en en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva temporada, vamos a llamarle. No sé en temporada de qué, porque en realidad mis temporadas tienen como 2 o 3 episodios y no están, primero no están agrupadas en temporadas, porque no tienen una temática, o por lo menos no comienzan y terminan, o no cuentan una historia que se pueda eh, encauzar en un lapso de tiempo determinado. Entonces es como que no hay ninguna característica para llamarlo temporada. Quizás si yo grabase una determinada cantidad de episodios por año, entonces sí podríamos hablar de temporada, independientemente del contenido, ¿no? Podríamos hablar de temporada más que nada basándonos en la fecha en la cual uno comienza y termina una emisión regular. Pero teniendo en cuenta que yo comienzo y termino una emisión regular no sé, en cualquier mes del año, o quizás teniendo en cuenta que mis emisiones regulares no son para nada regulares, o sea, muchas veces subo episodios de forma esporádica, muchas veces mis temporadas duran, no sé, muchos meses y otras veces duran una semana, como que no tiene sentido llamarles temporada. Vamos a decir que es un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo comienzo me gustó, sí, te iba a decir un nuevo orden mundial, pero bueno, no tenía sentido. Es un nuevo comienzo que espero mantener. Voy a subir episodios a Patreon, patreon.com/podcast para dormirse. Allí todos los que quieran ayudarme a continuar con este podcast eh, pueden, pueden suscribirse y dejar su ayuda allí. Voy a grabar, si todo sale bien, 2 episodios al día. Uno va a salir aquí por abierto y otro va a estar en patreon.com/podcast para dormirse. Es por eso que allí pueden ir los que quieran ayudar a que este podcast pueda seguir online. eh, Se van a llevar su recompensa, no van a tener un episodio de más, como quien dice, van a tener un episodio más que el común de los mortales. No es mucho, yo sé, pero al fin y al cabo, la gente que quiera o que pueda ayudarme a continuar con este podcast, seguramente lo hace porque este podcast le sirve, o este podcast le gusta, o lo que fuera, ¿sí? Por la razón altruista que pueda llegar a motivarlos a dejar su colaboración allí en Patreon. Si este podcast realmente los ayuda a dormir, que es el objetivo principal del podcast, bueno, les agradecería que pasasen por patreon.com/podcast para dormirse y dejaran allí su ayuda. Van a tener, como digo, un episodio adicional cada vez que se publique un episodio aquí en abierto, ¿sí? En principio, esa es la idea. En principio no es una promesa porque no sé si luego la voy a poder cumplir. Pero bueno, eh, hubo algunas personas que se han suscrito al Patreon, pero bueno, justamente yo estoy
pidiendo ayuda para continuar con el podcast y no lo continúo, está bien que se hayan desuscrito, si se puede llamar así, que se hayan borrado directamente del Patreon. Yo les pido sí que si si alguno de ustedes puede ayudarme a seguir haciendo este podcast, que se pase por Patreon y que se registre, porque de esa manera voy a poder continuar. ¿Sí? Si no, creo que voy a tener que caer en lo de siempre, porque ocurre que hay algunas personas que se han suscrito, pero justamente cuando yo no estaba haciendo el podcast. Entonces, claro, al no recibir material nuevo, se borraron, pero no era ese el momento, quizás, de colaborar, o quizás si hubiesen aparecido algunas personas más, quizás podría haber retomado mucho antes, ¿no? Y incluso antes de que esas personas se desuscribieran. Pero bueno, nada, me acaba de pasar un ruido que yo no quería que ocurriese, pero bueno, ocurrió el ruido, así que va a ocurrir otro y va a ocurrir alguno más hasta que termine de acomodar todo esto, porque imagínense que esto, si bien no es nuevo, me estoy retomando, así que me estoy acomodando una vez más a estar aquí grabando este podcast para ustedes. Este podcast que, como ustedes saben, tiene una misión, que es ayudarlos a dormir. Después de esta presentación, después de esta reconexión, por decirlo de alguna manera, tengo que centrarme en explicarles a aquellos que escuchan por primera vez el podcast a qué me refiero, qué es lo que busco con este podcast. Básicamente busco que vos que estás ahí del otro lado puedas dormirte. Quiero que tu mente empiece a prestarme atención. Quiero que tu mente empiece a escucharme, que tus oídos empiecen a escucharme y que toda tu atención se concentre en lo que yo estoy diciendo. Es por eso que tu mente se va a olvidar, o por lo menos no va a estar ocupada con otras cosas, que son al fin y al cabo las que te preocupan, las cosas importantes, que son las que no te dejan dormir porque tu cabeza no para de procesarlas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la idea? Que la historia que yo te cuento se vaya poniendo aburrida poco a poco. Si ya de por sí no es aburrida, ¿no? Si muchas veces ya comienza siendo aburrida. Pero bueno, la idea es que se vaya poniendo aburrida a medida que vamos avanzando con el podcast y que de esa manera puedas ir soltando y de esa manera puedas terminar durmiéndote. Que concentres en principio toda tu atención, que tu mente se concentre en lo que te estoy diciendo y de esa manera deje de lado otros pensamientos que no dejan que tu mente se ponga en stand-by y en algún momento me suelte. En algún momento, como lo que voy a estar contando va a ser aburrido, por momentos gracioso, pero al fin y al cabo va a ser como inconexo en determinadas ocasiones, se torne aburrido y tu mente, al no tener, ¿no?, la historia, la importancia que tienen otros pensamientos, va a optar por descansar y por no seguir trabajando. Esa es la idea, ¿no? Me cuesta expresarla porque hace mucho que no grabo y yo creo que tengo que empezar otra vez y tener un poco más de training, ¿no? Me falta como ritmo de grabación porque hace mucho que no lo hago, pero bueno, independientemente de eso quería recomenzar y quería volver a conectarme con ustedes. Seguramente este no es el mejor episodio del mundo, ni es el mejor episodio de todos los que hemos grabado, pero bueno, hay que empezar, hay que recomenzar, por algún lado hay que empezar, así que bueno, seguramente los episodios van a ir mejorando con el transcurrir de los mismos, ¿no? Bueno, antes de empezar con la historia, quiero agradecer a todos los que se han comunicado conmigo, ya sea por mail, incluso por Instagram. Yo quizás en el futuro empiece o abra un Instagram acerca del podcast. Por ahora hay
tengo un Instagram por ahí tirado al que no le presto demasiada atención. Por Facebook, incluso por teléfono, incluso por WhatsApp me han contactado gente que escucha el podcast. Y yo creo que nunca brindé direcciones, ni siquiera números telefónicos, ni direcciones de redes sociales, ni usuarios de redes sociales, ni números telefónicos, ni creo que alguna dirección de mail quizás en algún momento, pero no recuerdo haberlo hecho realmente. Y muchas personas se han contactado. Se ve que han buscado información y han llegado a mi número telefónico y han llegado a mis redes sociales, como te digo, personales. Han llegado a direcciones de mail y me han escrito y me han comentado que el podcast los ayuda y que el podcast realmente les sirve mucho como para poder dormirse. Y yo sinceramente les agradezco muchísimo. Les agradezco que se hayan tomado el trabajo de buscarme, ¿no? Se hayan tomado el trabajo de intentar lograr un contacto para poder comentarme algo. Y no me estaban pidiendo nada, simplemente me estaban comentando, porque tampoco me estaban agradeciendo, porque no me gusta tampoco que nadie me agradezca nada. No creo que me tengan que agradecer nada, simplemente me reconforta el hecho de saber que hay personas del otro lado, que hay gente a la que este podcast le gusta, que hay gente a la que este podcast le sirve, que hay gente que incluso se toma el trabajo de buscarme para conectarse conmigo. Nada, simplemente gracias a todos los que se han conectado conmigo, incluso cuando el podcast estaba online, incluso cuando grabábamos episodios, pero ahora mismo, en esta época que no estuvimos grabando y que no estuve subiendo episodios, continúo con el plural, ¿no? Esta época que no estuve subiendo episodios, se han contactado conmigo y realmente se los súper agradezco porque es una alegría enorme encontrarme con un mensaje de alguien que escucha el podcast y que, reitero, no recuerdo haber dado datos de contacto en ningún momento. Es gente que se toma el trabajo de buscarme por internet y de encontrar algún tipo de contacto conmigo, algún tipo de vía de comunicación, y se comunica y me comenta que el podcast les sirve, que pueden dormir mejor, que disfrutan de las historias todas las noches. Me resultó pero muy, muy groso el caso de Clementina, a quien le mando un saludo, que me contó incluso hasta que ha bajado su dosis de medicación. La medicación que ella utilizaba para dormir ha bajado su dosis gracias al podcast. Escuchando este programa ha bajado la dosis de medicación que ella tomaba para dormir. O sea que el programa la ayuda y reemplaza incluso el 50% de la medicación que tomaba. Y eso me pone, pero muy contento, porque al fin y al cabo dejamos de meterle fármacos al cuerpo y es todo mucho más sano, ¿no? Y si este podcast ayuda a que todos podamos tener una vida un poco más sana, nada, me siento más que satisfecho. Yo creo que ha sido demasiado larga la introducción, así que, bueno, déjame que te cuente una historia. Hoy te voy a contar la historia de los compañeros de ruta, ya que estuvimos hablando, ¿no? De cómo una laptop puede llegar a ser un compañero de ruta y demás. Pero ¿por qué alguien tiene que ser compañero de ruta? ¿Por qué no puede ser compañero todo el tiempo? Bueno, no. Justamente en la historia de hoy te voy a contar la historia. No es por ser redundante, sino ya dije que era falta de training. Hoy te voy a contar la historia de dos compañeros de ruta, ¿sí? Dos personas que solamente se juntaban para viajar, que después no querían ni verse. O sea, eran dos personas que, está bien,
existía internet, pero bueno, no existía la internet que conocemos hoy, había formas de comunicación en su momento a través de la red, pero bueno, no era la internet que conocemos hoy. El tema era que eran dos personas que vivían en la misma ciudad, les gustaba viajar juntos, pero después no se soportaban cuando vivían en la vida normal. Ellos disfrutaban de sus vacaciones, ¿sí? Eran los compañeros ideales de vacaciones. Eran dos personas que se llevaban muy bien cuando estaban de viaje, pero cuando volvían a su ciudad no se soportaban y no se podían ni ver. Era como un caso bastante extraño, ¿no? Personas que se llevan bien de viaje, pero en su momento no se... O sea, en su ciudad no se llevan bien, es como raro, ¿no? No es algo que suele pasar. Si uno se lleva bien con una persona, se lleva bien por cómo esa persona es, ¿no? Y alguien es como es el 100% del tiempo. O sea, uno no cambia cuando se va de viaje. Por lo menos la mayoría de las personas, ¿no? Estas personas parece que sí. O no sé qué les pasaba. No sé si era que cambiaban cuando se iban de viaje, entonces eran más soportables para la otra persona. No sé si cambiaban cuando se iban de viaje, entonces eran no soportables, sino la pareja ideal para la persona que viajaba con ellos. Pero el tema era que solamente viajaban juntos y después cuando volvían a su ciudad no se podían ni ver. Y eso que vivían en la misma ciudad, incluso vivían a un par de calles, ¿sí? No era que vivían muy lejos y por eso no se veían, no, vivían un par de calles, pero cuando se cruzaban, uno se cruzaba de vereda, o sea, todo para no cruzarse, ¿no? Cuando parecía que se iban a encontrar, cuando venían caminando los dos en sentido contrario, uno se cruzaba de vereda como para no tener que intercambiar ningún tipo de palabras con el otro, o incluso buscaban determinadas actividades y determinadas ocupaciones en lados opuestos de la ciudad. Ellos vivían ahí a un par de calles, 3 calles de diferencia, creo, una casa con la otra, y buscaban actividades y amigos y cosas para hacer. Una persona en el lado norte de la ciudad y una persona en el lado sur de la ciudad. O sea, imagínate, había dos casas separadas por 3 calles, más o menos, ¿sí? Obviamente no estaban las casas solas, ¿no? Estaban las casas, una casa al lado de la otra, bueno, como un barrio común y corriente, ¿no? Pero a la casa de una de estas personas y a la otra casa la separaban nada más que 3 calles. Entonces, una de estas personas que vivía en la casa A, vamos a decir la casa A, cada vez que salía de su casa siempre se dirigía hacia el norte. Nunca se dirigía hacia el sur. ¿Por qué? Porque para el lado del sur estaba la casa de esta otra persona. Y a esta otra persona le pasaba lo mismo. Cada vez que salía de su casa siempre se dirigía hacia el sur, porque hacia el norte estaba la casa de su compañero de ruta al que no soportaba cuando no estaban de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos habían armado su vida, la persona A había armado su vida hacia el norte y la persona B había armado su vida hacia el sur. ¿Por qué? Porque no se querían encontrar, porque no se querían cruzar. Entonces tenían todas sus ocupaciones, sus amigos, toda su vida. La persona A tenía su vida hacia el norte de la ciudad y la persona B tenía su vida hacia el sur de la ciudad. Incluso hacían todo lo posible como para no tener que hacer nada del otro lado. Tal era el grado no era odio, o sea, no sé cómo explicarte, pero eran personas que no se soportaban. No se odiaban, pero no se soportaban. Extraño, no te digo, porque una vez que empezaban a planear unas vacaciones, inmediatamente estaban como conectados telepáticamente, entonces empezaban a comunicarse por esas vías de comunicación muy, muy básicas que tenía la internet, quizás de los 90 o quizás de los 2000, año 2000, 2001, tenía
Internet, unas vías de comunicación bastante obsoletas si las miramos desde el día de hoy, ¿no? En su momento eran fantásticas, pero hoy las miramos y eran bastante obsoletas. Bueno, y se comunicaban por allí, porque no se podían ni ver. Entonces empezaban a comunicar por allí y a medida que comenzaban a planear sus próximas vacaciones y a medida que empezaba a darse, a medida que el viaje empezaba a tomar forma, ellos empezaban a comunicarse cada vez más. Hasta que el primer día en el cual se veían era el día de partida del viaje. Y el último día que se veían era el día de llegada. Y ese día de llegada ya las cosas empezaban a no estar del todo bien. O sea, ya ese día cuando volvían, era como que ya empezaban a haber ciertas fricciones, empezaban a generarse ciertas... Empezaba a haber como cositas, o sea, la relación iba empeorando a medida que se iban acercando a la ciudad. Algunos vecinos que habían conocido a estas dos personas decían que la ciudad tenía como una especie de embrujo, pero ese embrujo era extraño, porque ese embrujo les tocaba solamente a ellos, ¿no? Parecía que había algo en la ciudad que no los dejaba a ellos llevarse bien. Quizás no eran buenos compañeros de ruta, quizás no se llevaban bien cuando estaban de vacaciones, sino que se llevaban bien cuando estaban alejados de la ciudad. Porque en esa ciudad algo había que les impedía llevarse bien, o algo había, algo más allá de nosotros, ¿no? Algo que nos excede a nosotros como raza humana. Quizás había algo que a ellos les generaba este les generaba esa mala relación que ellos tenían entre ellos. Entonces, cuando se alejaban de la ciudad, planificando un viaje, unas vacaciones o lo que fuera que hicieran, ahí era donde se empezaban a llevar bien. Algunos conocidos, algunos otros vecinos decían que no, decían que esto no podía ser así porque estas dos personas se detestaban durante la mayor parte del año, pero cuando empezaban a planear las vacaciones ya había una especie de acercamiento. Empezaban a hablar por internet, por ICQ en su momento, por un programa servía para chatear que se llamaba Mirk 32, alguno se debe acordar de ese programa, y ya como que la relación empezaba como a mejorar de a poco. Entonces era raro, porque no podía haber algo en la ciudad, porque ellos a medida que apenas empezaban a planear las vacaciones, ya se empezaban a llevar un poco mejor, incluso estando en esa ciudad. Entonces se ve que no era la ciudad el problema, sino que el problema excedía a la ciudad, el problema era de ellos. O quizás no había problema entre ellos, o quizás era todo lo contrario, no era que cuando no estaban de vacaciones se llevaban mal, sino que era cuando estaban de vacaciones se llevaban bien. Ese era quizás el, el, el factor principal a analizar, no el hecho de que se llevaban mal. Reitero, algunos vecinos decían, no, se llevan mal porque esta ciudad tiene un maleficio, esta ciudad tiene algo que hace que determinadas personas cuando están cerca de esta ciudad o incluso dentro de la ciudad se llevan mal. Entonces, cuando se alejan, el maleficio ya no tiene acción, no puede ejercer ningún tipo de acción sobre las personas, entonces ahí se empiezan a llevar bien. Otros vecinos decían que no tenía nada que ver, porque apenas empezaban a planear las vacaciones, ya se empezaban a llevar bien, incluso dentro de la ciudad. Sin verse, pero empezaban a llevarse bien dentro de la ciudad. Otras personas, terceras personas, decían que en realidad no se llevaban bien, tampoco dentro de la ciudad, sino que como los métodos de comunicación de ese momento eran muy arcaicos, vos no sabías con quién estabas hablando, no te estabas viendo con esa otra persona. Entonces, algunas terceras personas también muy malas, ¿no? Y metidas, decían que en realidad estas personas no hablaban entre ellas, sino que se hablaban por medio de gente, ¿no? O sea, como vos no te podías ver con quién estabas hablando, solamente mandabas mensajes y demás. Bueno, reitero, las malas lenguas decían que en realidad
ellos no hablaban entre ellos. Es por eso que parecía como que se empezaban a llevar bien cuando empezaban a armar las vacaciones, pero que en realidad no hablaban entre ellos, sino que hablaban por intermedio de otras personas. O sea, persona A hablaba con el tío de persona B terminaba hablando con el hermano de persona A. Entonces, de esa manera, la relación empezaba como a fluctuar de alguna manera. Parecía que había un acercamiento entre ellos, pero en realidad el acercamiento no era tal. En realidad se empezaban a conectar porque sabían que tenían que planear sus próximas vacaciones. Ellos querían planificar sus próximas vacaciones porque sabían que la otra persona era ideal como compañero de ruta, era ideal como compañero de vacaciones, pero cuando ellos estaban en la ciudad no se podían ni ver. Entonces parece que hablaban por intermedio de otras personas, porque no querían dejar de hacer esas vacaciones. Ellos sabían que en las vacaciones se llevaban mejor con la otra persona que con nadie. Y esperaban durante todo el año ese momento, el momento de las vacaciones. Por eso no querían perderlo, porque incluso detestando a la otra persona había algo dentro de ellos que los incentivaba a volver a planificar unas vacaciones para el próximo año. Era tan, tan grande la satisfacción cuando ellos estaban juntos y salían de viaje, que incluso enemistados como estaban, o quizás no enemistados, pero bueno, distanciados como estaban dentro de la ciudad, tenían un espacio en su mente como para pensar en el año siguiente, como para pensar lo bien que la pasaban juntos fuera de la ciudad y tener ganas cada año de volver a planificar esas vacaciones. La gente de la ciudad dice que un año, más precisamente en 2015, estas dos personas salieron de vacaciones porque, claro, su situación era conocida por toda la ciudad. En realidad era un pueblo, no era una ciudad tampoco, pero bueno, comentan que estas dos personas salieron de la ciudad en 2015 unas vacaciones más, como las de todos los años. Todas las personas del pueblo conocían la situación de estas dos personas, sabían de esa cosa extraña de que se llevaban mal en la ciudad, pero se llevaban perfecto cuando se iban de vacaciones. Los vecinos del pueblo cuentan que salieron de vacaciones en 2015 como cualquier otro año, pero jamás volvieron. No se sabe qué ocurrió con estas personas, porque nunca más se comunicaron con sus familias, se les perdió el rastro, se comunicó a los medios esta situación, a las autoridades, buscaron, rastrearon a estas dos personas, pero parecía que se las había tragado la tierra. Por lo menos hasta el día de hoy no las volvieron a encontrar. Las teorías son muchas, ¿no? Algunos dicen que les ocurrió algo grave, pero hay muchas personas de corazón noble, muchas personas románticas, ¿no? Que sueñan con los finales felices para cualquier historia, que dicen que de alguna manera el sentimiento de querer estar juntos pudo más que el sentimiento de detestarse. Y es que ellos sabían que si volvían a su ciudad se iban a volver a enemistar, y como no estaba en sus planes volver a enemistarse, y como no querían volver a enemistarse y tener esa relación y dejar de tener esa relación perfecta que tenían cuando estaban de vacaciones, dicen por ahí estas almas románticas que estas dos personas se fueron de vacaciones en 2015 y nunca volvieron, justamente para no volver a enemistarse nunca más. Hoy seguramente siguen de vacaciones por algún lugar del mundo, no sabemos dónde, nunca más se los pudo encontrar. Quizás eso es lo que ellos buscaban, que nadie los encuentre jamás, porque quizás
al momento de encontrarlos, los harían volver y volviendo a su ciudad, otra vez se perdería esa relación que tenían entre ellos. Es por eso que estas almas nobles y románticas piensan que estas dos personas aún hoy están de vacaciones, que decidieron tener unas vacaciones eternas, solamente con el objetivo de seguir disfrutando el uno del otro y de seguir llevándose bien y de seguir teniendo esa relación perfecta que tenían cada vez que se iban de vacaciones. La moraleja del día de hoy me parece que está clara. Bueno, y si no está clara, la podemos explicar. Yo pienso la historia del día de hoy como una pareja, pero una pareja puede ser una pareja desde el punto de vista del amor, ¿no? También puede ser una pareja de amigos, quizás. No estoy hablando de los personajes, ¿sí? Porque yo intenté de alguna manera no decir si eran hombres o mujeres, no importa, sean un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres, eso realmente no importa, pero me gustaría hacer una analogía con una pareja en la vida real, ¿no? Con el amor, en realidad. Y cómo dos personas pueden llegar a tener un sentimiento tan grande que de alguna manera los obligue a irse para poder estar juntos para siempre. Reitero, puede ser, yo lo pienso como amor entre dos personas, pero puede ser también una pareja de amigos, que bueno, no necesariamente tiene que ser algo diferente al amor, pero bueno, diferente al amor de pareja, ¿no? Amor de amigos, quizás. Cariño para algunos, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Si existe el amor de amigos, bueno, si lo que hay entre amigos es amor, o incluso si hay amor entre los padres y los hijos, ¿no? O si el amor es solamente con la pareja, bueno, eso es algo para filosofar en otro momento, pero quizás esta historia es como una metáfora de lo que es el amor, ¿no? Y de cómo dos personas cuando se eligen muchas veces tienen que escapar, tienen que huir para poder estar juntos. Incluso en un sentido figurado. Porque bueno, podemos hablar de una pareja que, no sé, se tienen amor mutuo y, no sé, sus familias están en contra y ellos tienen que huir para poder estar juntos, lejos de su familia, ¿no? Pero también podemos llevarlo al sentido más metafórico y tomar esa huida como algo simbólico, tomar esas vacaciones, ese alejamiento de la ciudad como algo en sentido figurado, ¿no? Como estar más allá de lo que ocurre. Tener una relación con otra persona y esa relación sea tan mágica que uno está más allá del bien y del mal, más allá de lo que diga el vecino de al lado, más allá de lo que diga la familia, en un plano totalmente diferente. Sin escaparse, sin huir, sin hacer los bolsos y irse. No, no, no. Irse, pero, eh, como te digo, en sentido metafórico. Estar como en otro plano, que no importe lo demás. Estar como si estuviéramos en otro lugar, ¿no? Por más que todos estén en contra o por más que haya gente que esté en contra, aquí al lado o a 5 cuadras o donde fuera, eh, nosotros estamos juntos y nos vamos, nos escapamos. Por más que sigamos viviendo aquí, imaginariamente nos escapamos y estamos en otro plano, en otra dimensión, estamos en otro lado, estamos viviendo nuestra historia sin escuchar lo que pasa al lado. Puede ser como una moraleja
si lo tomamos como desde el punto de vista de la enseñanza, puede ser, muchas veces hay que irse para estar con la persona que uno quiere, ¿no? Y cuando digo con la persona que uno quiere, con, con respecto al cariño, como una persona que uno quiere con respecto al deseo. O sea, cuando uno dice, yo quiero comprarme ese iPhone, quiero, está expresando deseo, quiero comprarme ese iPhone. Cuando uno dice, yo quiero a mi tía, está expresando cariño. ¿Se entiende? En el caso de la historia del día de hoy, digo, con la persona que uno quiere, hablando de las dos cosas, de deseo y de cariño. Con la persona que uno quiere estar y con la persona que uno quiere, la persona a la cual le profesa cariño. La moraleja entonces podría ser, muchas veces tenemos que irnos, tenemos que separarnos de todo lo demás para estar con la persona que queremos. Yo creo que no hacen falta más palabras. O si queremos plantearlo como enseñanza, también podemos decir, bueno, aléjate de lo que te hace mal o aléjate de lo que te impide estar con la persona que quieres. Lo podemos tomar en sentido literal y agarrar los bolsos e irnos, o lo podemos tomar en un sentido figurado y, como te decía, hacer oídos sordos y irnos. Irnos, estar en otro lado, que no nos importe lo que ocurre al lado. Muchas veces eso que ocurre al lado es lo que termina contaminando una relación, como incluso puede llegar a haberles pasado a los personajes de la historia del día de hoy. Es por eso que muchas veces hay que irse, hay que abstraerse de todo, hay que pasar a otro plano, hay que escapar del mundo habitual para estar con la persona que uno quiere. Bueno, terminó siendo medio sentimental la historia de hoy, pero sin quererlo. Sabes que todas las historias son totalmente improvisadas, así que, bueno, terminamos hablando de amor y de cariño y mañana quién sabe de qué hablaremos. Gracias por escuchar. Patreon.com/podcast para dormirse, si es que todavía estás despierto, para poder ayudarme a seguir haciendo este podcast. Y si ya estás dormido, seguramente no vas a escuchar esto que te dije. Me encantaría que lo hubieras escuchado, porque si ya estás dormido es que el podcast te ayudó a dormir y bueno, me encantaría que vos también me puedas ayudar a continuar con el podcast, ¿no? Ya que te ayuda, bueno, me gustaría que pudieras ayudarme a que lo mantenga online, pero bueno, son cosas que iremos viendo con el tiempo. Mucho más largo de lo habitual este episodio, pero bueno, fue el primero de esta nueva temporada, vamos a llamarle. Dulces sueños.